mejor amigo se ofreció a ayudarme cuando estuve enfermo, pero aprovechó que no podía moverme para meterse en mi relación. Nunca imaginé que estaría escribiendo esto, pero necesito contar la verdad para dejar de sentir que todo el peso sigue sobre mis hombros. Hace unos meses viví una de las experiencias más dolorosas y humillantes de mi vida, no por la enfermedad que tuve, sino por lo que mi mejor amigo hizo cuando yo estaba demasiado débil para defenderme. Hace un año contraje una infección grave que afectó mi movilidad. No quiero dar detalles médicos, pero básicamente quedé postrado por varias semanas. Los primeros días apenas podía mover las piernas y necesitaba ayuda para casi todo. Fue una etapa difícil, porque pasé de ser una persona independiente a depender de otros para las cosas más básicas. Mi novia, Sofía, estuvo conmigo desde el primer momento. Ella cuidó de mí, me alimentó, me ayudó con mis medicamentos, me acompañó en mis noches de miedo y frustración. Pero todo se complicó cuando Sofía tuvo que viajar por trabajo. No podía posponer ese viaje, llevaba meses preparándose y era parte de una certificación internacional que ella necesitaba. Era solo una semana. Yo le dije que se fuera tranquila, que estaría bien. Fue ahí cuando apareció mi mejor amigo, Marcos. Marcos y yo éramos inseparables desde los 12 años. Habíamos pasado por todo tipo de etapas y siempre pensé que era el tipo de amigo que jamás traicionaría a nadie. Cuando supo que Sofía debía ausentarse unos días, se ofreció voluntariamente a quedarse en mi casa para ayudarme. Bro, tú siempre estás para todos. Déjame por lo menos devolverte una, me dijo. No tendría por qué haber dudado de él. Pero si algo aprendí es que la traición siempre viene de donde menos la esperas. Marcos llegó a mi casa el día en que Sofía se fue. Desde el primer momento noté algo extraño, estaba demasiado atento, demasiado dispuesto, demasiado servicial. Me preparaba la comida, me acomodaba las almohadas, ordenaba mis cosas, incluso limpiaba sin que yo se lo pidiera. Y sí, claro, al inicio se sentía como un alivio. Yo estaba agotado, dolorido y mentalmente drenado por la enfermedad. Pero con el paso de los días, esa ayuda empezó a convertirse en control. Cada vez que yo buscaba mi teléfono, Marcos lo tenía en otro lugar. Cuando le pedía que me pasara el cargador, me decía que mejor descansara. Cuando quería ver mis mensajes, él decía, yo te los leo, tú sigue recuperándote. En ese estado, en el que apenas podía levantarme, dependía de lo que él decidiera darme o no. Una tarde escuché por casualidad una notificación en mi celular. Sonó lejos, como en otra habitación. Le pregunté por el teléfono, y él respondió con una tranquilidad perturbadora. Ah, lo dejé cargando. No necesitas preocuparte por mensajes ahora. Quise insistir, pero él cambió de tema con una eficiencia casi ensayada. Y ahí comenzó todo. Al día siguiente noté que Sofía llevaba 24 horas sin escribir. Eso era muy raro en ella. Le pregunté a Marcos si había visto algún mensaje mío. Se quedó callado medio segundo, como si estuviera eligiendo una respuesta, y luego dijo: no, bro, seguro está ocupada. No me convenció, pero tampoco tenía energía para discutir. A los 4 días de estar viviendo conmigo, Marcos comenzó a insinuar cosas sobre Sofía. Comentarios disfrazados de preocupación. ¿Estás seguro de que deberías depender tanto de ella? Digo, sé que te quiere, pero una semana es mucho para dejarte así. Capaz está pensando si vale la pena seguir con esta carga. Cada comentario era una puñalada. Yo estaba vulnerable, enfermo, incapaz de moverme. Mi mente no tenía defensas. Mis emociones estaban en carne viva. Y Marcos lo sabía. Pero no fue hasta el 5.º día que me di cuenta de su verdadero objetivo. Esa tarde entró a mi habitación con una expresión supuestamente seria. Bro, creo que necesitas escuchar esto. Me explicó que había hablado con Sofía por mensaje. Que ella estaba confundida. Que no sabía si nuestra relación sobreviviría a mi enfermedad. Que quizá lo mejor sería dar un tiempo. Yo no sabía cómo reaccionar. Sentí que el mundo se me apagaba. Le pedí que me dejara ver el mensaje. Se negó. Dijo que era muy fuerte para mí. Lo curioso es que, justo esa noche, cuando Marcos salió a comprar comida, pude arrastrarme hasta la mesa donde solía dejar el celular. No estaba. Y en su mochila, tampoco. Entonces supe que algo estaba terriblemente mal. Los días siguientes fueron una completa pesadilla emocional, no por la enfermedad, sino por lo que Marcos empezó a decirme. Cada conversación era una mezcla de insinuaciones, medias verdades y manipulaciones diseñadas para convencerme de que Sofía me estaba dejando. Era gaslighting, aunque en ese momento no tenía la claridad mental para llamarlo así. Me decía que yo era una carga, que Sofía lo había dicho, que él solo quería protegerme. Yo lloraba cuando él se iba a dormir. Me sentía solo, abandonado, inútil. Y cada día dependía más de Marcos. Él controlaba mis medicamentos, mis horarios, mis llamadas, mi rutina. Todo, incluso empezó a cambiar la forma en que hablaba de Sofía. Yo no entiendo cómo no está aquí. Si fuera mi novia, no te dejaría así. ¿Estás seguro de que ella siente lo mismo que tú? Poco a poco comenzó a reemplazar su rol en mi vida. No como amigo, sino como alguien que quería demostrar que él era el que realmente se preocupaba por mí.
Hasta que llegó el día más extraño de todos. Marcos se acercó a mí con un tono casi cariñoso y me dijo: Bro, tú mereces a alguien que no te abandone cuando estás mal. Yo estaba agotado física y emocionalmente. Y él sabía que era el momento perfecto para dar el golpe final. Pero su plan se derrumbó cuando Sofía regresó antes de lo previsto. Aún recuerdo ese momento como si fuera una escena de película. Estaba recostado en la cama, mirando al techo, cuando escuché la puerta principal abrirse. Sofía llamó mi nombre. Su voz sonaba preocupada, como si hubiera pasado días sin dormir. Marcos entró a mi habitación antes de que ella llegara y me dijo: Prepárate, viene a terminar contigo. No tuve tiempo de responder. Sofía irrumpió en el cuarto y lo primero que hizo fue abrazarme. No entendía qué estaba pasando. Lloraba, temblaba, preguntaba por qué no había respondido sus mensajes, por qué había bloqueado su número, por qué no había contestado sus llamadas de emergencia. Yo estaba paralizado, bloqueado. Le dije que no había recibido nada. Ella me mostró su teléfono, más de 30 mensajes enviados en una semana. Ahí todo comenzó a encajar. Cuando le conté lo que Marcos me había dicho, su expresión cambió de preocupación a shock. Después, a rabia. Se levantó, salió de la habitación y empezaron a gritarse en la sala. Yo no podía moverme, pero escuché todo. Sofía lo enfrentó. Le preguntó por qué había mentido, por qué me había manipulado, por qué había bloqueado su número en mi teléfono. Y entonces escuché lo que destrozó por completo la imagen que yo tenía de él. Porque tú no lo mereces, Sofía. Él no ve lo que tiene. Él no entiende. Tú estarías mejor conmigo. Fue la frase más fría, egoísta y enfermiza que pude oír. Marcos quería quedarse con Sofía. Todo este tiempo, cada gesto, cada palabra, cada manipulación, había sido un plan para hacerme creer que Sofía me estaba dejando, para que él pudiera entrar como el Salvador. Era un plan calculado. Y lo peor, lo ejecutó mientras yo estaba en mi punto más vulnerable. Sofía lo echó de la casa. Marcos intentó decir que solo quería ayudar, pero ya no había espacio para más mentiras. Ella llamó a su hermano para que lo sacara si volvía a aparecer. Cuando por fin quedamos solos, Sofía se sentó a mi lado, tomó mi mano y empezó a llorar. No podía creer que mi mejor amigo hubiera usado mi enfermedad para manipularme. Ese día fue el inicio de una nueva etapa, no en mi relación con Sofía, que se fortaleció de formas que no imaginaba, sino en mi propia vida. Porque enfrentar la traición de un amigo duele más que enfrentar la traición de cualquiera. Es un tipo de daño que deja cicatrices invisibles. Pero lo peor aún estaba por venir. Después del incidente, Sofía me ayudó a recuperar el control de mis cosas. Revisamos mi teléfono y encontramos que su número estaba bloqueado. Mis notificaciones estaban desactivadas. Mis chats estaban archivados. Varios mensajes de mis padres tampoco habían llegado. Mis redes sociales estaban cerradas o en modo privado, sin mi permiso. Marcos había tomado control total de mi comunicación con el mundo. Y lo más perturbador, que encontramos mensajes borrados entre él y Sofía. No los mensajes en sí, sino los encabezados de las conversaciones en el registro del sistema. Lo que significaba que él había iniciado chats desde mi teléfono haciéndose pasar por mí, pero luego había borrado la evidencia. Marcos había intentado sabotear mi relación desde adentro. Estuve tentado a denunciarlo, pero Sofía me pidió que esperara hasta recuperarme. Tu cuerpo necesita sanar antes que tu rabia, me dijo. Y tenía razón. Mis días siguientes estuvieron enfocados en fisioterapia, medicamentos y un proceso lento para recuperar mi movilidad. Durante ese tiempo, Sofía estuvo conmigo en cada sesión, cada avance, cada caída emocional. No puedo describir lo que significó tenerla a mi lado después de pensar que me había abandonado. Cuando finalmente pude caminar de nuevo, decidí enfrentar a Marcos. No para reconciliarnos, no para entenderlo, sino para cerrar el capítulo. El encuentro fue frío. Él ya sabía que Sofía lo había descubierto. Intentó minimizar todo, diciendo que estaba confundido, que se había estresado, que solo quería protegerme. Nunca hubo una verdadera disculpa. Nunca hubo remordimiento real. Solo excusas. Cuando le pregunté por qué había hecho todo eso, respondió: porque ella no te merece. Yo hubiera hecho todo por ella. Fue entonces cuando lo entendí completamente. Marcos nunca quiso ayudarme. Quiso reemplazarme. No solo como amigo, sino como pareja de Sofía. Yo era un obstáculo para lo que él deseaba, y mi enfermedad fue la oportunidad perfecta para eliminarme de la ecuación. Ese día corté todo contacto con él. Bloqueé su número, sus redes, sus accessos. Sofía hizo lo mismo. Mis padres también. No quería que esa persona volviera a tener ninguna influencia en mi vida. Pero el daño emocional ya estaba hecho. A veces sueño con estar postrado de nuevo y ver su sombra en la puerta. A veces revivo esos momentos en los que él controlaba mi teléfono y mi mundo. A veces pienso en cuán fácil es que una persona que conoces desde la infancia se convierta en tu peor enemigo sin que tú lo notes. Pero también aprendí otra cosa. La vulnerabilidad no te hace débil. Lo que te hace débil es confiar en alguien que no merece tu confianza. Hoy sigo en recuperación física y emocional, pero estoy mejor que nunca.
Sofía es un pilar en mi vida y hemos superado cosas que jamás imaginé enfrentar. A veces pienso que, irónicamente, la traición de Marcos fortaleció lo que realmente valía la pena, y a él, no lo volví a ver. No sé si se arrepiente. No sé si intentó justificarse ante otros. No sé si se dio cuenta de que perdió a la única amistad real que tenía. Pero yo sí sé algo. Cuando alguien te traiciona en tu punto más bajo, ese alguien nunca fue tu amigo. Nunca lo fue. Y nunca lo será.